Bien, entonces hoy voy a empezar con el concepto de causalidad de Granger. Entonces, esta es una parte, este es un punto intermedio entre el concepto de análisis univariado de series y análisis multivariado de series. Entonces, el análisis univariado, de lo que vimos durante el curso que se conoce como análisis univariado, son todos los modelos que denominamos como AR, del orden que sea, o MA, del orden que sea, ARMA, PQ, o ARIMA, P, I, Q, o SARIMA, ¿no? Bueno, aquí es igual, sería P, I, Q. A veces aquí le ponemos otra cosa, ¿no? Pero bueno, todos los modelos que son de esta familia son modelos univariados, ¿no? ¿Cuál es la condición de todos estos modelos, de toda esta familia de modelos? Simplemente es que es una serie que está en función de qué cosa, en función de los valores de la misma serie, pero en periodos pasados, ¿no? O podemos agregar términos de error pasados o efectos de estacionalidad, que simplemente son tomar la serie bueno, voy a poner estacionalidad aquí nada más. Entonces, estos son modelos univariados y solamente dependen de información de la misma variable. Podríamos incluso agregar algún tipo de variables exógenas y simplemente lo que hacían las variables exógenas era que contribuían o que capturaban algún tipo de variabilidad de la serie, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora en el curso es romper el supuesto de modelos univariados y voy a empezar con conceptos de modelos multivariados. Entonces, ¿cómo sería un paso natural de los modelos univariados a los modelos multivariados? Es hablar de un concepto que se llama causalidad de Granger. O causalidad de Granger o causalidad en el sentido de Granger, ¿no? Y tiene, o la necesidad de incorporar este concepto deriva del hecho de que en los modelos univariados identificábamos que los factores que influían sobre el comportamiento de la serie era la serie misma y sus rezagados, sus valores rezagados o valores de la serie, medias móviles, también rezagados incluso, u otros factores exógenos. Pero esos factores adicionales seguían siendo exógenos. Ahora lo que vamos a hacer es suponer que la serie se puede correlacionar con otras series, pero que no son necesariamente exógenas al problema, ¿no? Entonces, la causalidad de Granger siempre parte del supuesto de que tenemos dos procesos estocásticos, uno que denominamos como X y otro que denominamos como Y. La pregunta que nos hacemos es, ¿X es un factor que causa Y? O a la inversa, Y es un factor que causa X, ¿no? Es como la clásica pregunta de ¿quién causa qué? ¿El consumo causa el nivel de producto o el producto causa el nivel de consumo agregado? Ese tipo de preguntas nos las empezamos a responder con el concepto de causalidad en el sentido de Granger. Bien, entonces la causalidad en el sentido de Granger es un ejemplo muy ilustrativo, es un caso particular de un concepto más amplio que se llama procesos o mecanismos basados en vectores autorregresivos. Es un concepto muchísimo más amplio, el de vectores autorregresivos, porque incluye la causalidad no solo entre dos series, sino la causalidad entre múltiples series, ¿no? Entonces, en el caso de, digamos que el siguiente paso después de una causalidad de Granger sería hablar de lo que se conoce como mecanismos o vectores autorregresivos, ¿no? De un orden P. Y aquí podemos hablar de múltiples procesos estocásticos, ¿no? Un proceso estocástico X, un proceso estocástico Y, un proceso estocástico Z, un proceso estocástico W, el que sea. Y nos podemos hablar de todas las causalidades internas, ¿no? Ya sea que X cause a Y, que X cause a Z, que X cause a W y viceversa, ¿no? Que W cause a Z, que W cause a Y y que W cause a X, ¿no? Y todas las posibles combinaciones entre ellas, ¿no? Que todo sea causal simultáneo. Esa es la palabra. Entonces, pero para llegar a ese paso, pasemos primero por el concepto de causalidad de Granger.
Entonces, voy a empezar a hacer una serie de notación al respecto, ¿no? Entonces, la primera anotación que quiero hacer es lo siguiente. Supongamos, como dije, dos procesos estocásticos, uno X y otro Y. Y supongamos entonces dos conjuntos de información. Voy a denominar como X subíndice T barra a toda la información. Lo voy a definir como el conjunto de toda la información presente y pasada de X. Es decir, el conjunto que se conforma por el proceso estocástico en T, el proceso estocástico en T-1, el proceso estocástico en T-2, y así el proceso estocástico hasta donde queramos parar en el pasado. Toda la información pasada. Esta es toda la información que conocemos de X. Y luego, tendría yo otro conjunto Y subíndice T, que también voy a definir de forma similar. Es toda la información de Y presente, es decir, Y en T. La información de Y en el pasado sería Y en T-1. Y la información así hasta desde donde venga Y, ¿sí? Desde su origen. Entonces, esta es toda la información de X y Y. Voy a crear entonces otro conjunto que voy a denominar como I, subíndice T, y es un conjunto que voy a definir como la suma del conjunto X barra T más el conjunto Y barra T. Entonces, supongamos un universo en el cual solamente hay dos procesos estocásticos, ¿no? Uno X y otro Y. En este universo restringido, toda la información posible es el conjunto Y. No hay otra información posible, ¿no? Porque el conjunto Y contiene tanto la información presente y pasada de X como de Y. Entonces, bien, ahora, definamos adicionalmente otra cosa. Voy a utilizar ahora, decir que sigma cuadrado como una función que va a denominar a la varianza del término de error de cualquier regresión estimada, ¿no? De la regresión que ustedes quieran estimar dentro de I. De una regresión en I, ¿sí? Entonces, supónganse que sigma cuadrado es una varianza que estiman de alguna regresión que pudieron estimar dentro del conjunto de información. Entonces, bien, dicho eso, voy a definir causalidad de Granger de la siguiente manera. Voy a decir que existe causalidad de Granger si pasa lo siguiente, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente. X causa, ya sea que digamos así simplemente causa, Granger causa, como lo queramos decir, a Y, si pasa lo siguiente. Si pasa que sigma cuadrado de Y de T más 1 condicional en IT es menor que sigma cuadrado de Y en T más 1 condicional en I de T menos X de T. X barra, perdón, de T. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, X causa Y siempre que la varianza de hacer una regresión y pronosticar a Y en T más 1, es decir, querer pronosticar al valor de T de Y en el siguiente periodo, condicional en que tengo la información disponible en I, genera una varianza menor que haber estimado esta YT en el siguiente periodo, pero en un conjunto de información en el cual no incluyo a la información que aporta X. ¿Sí? Es decir, en un escenario en el cual estoy comparando dos escenarios. Un mundo en el cual puedo pronosticar a Y
considerando toda la información disponible y en un escenario en el cual puedo pronosticar a Y, pero sin considerar la información de X. Y si resulta ser que la varianza en el primer caso es menor que la varianza en el segundo, entonces puedo decir que X causa Y. ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto deviene del principio que siempre utilizamos cuando hicimos análisis de regresión lineal. Cuando hacemos análisis de regresión lineal, por ejemplo de Y, voy a hablar a grosso modo, ¿no? Y se puede descomponer en dos tramos, ¿no? La información que explica Y, que voy a denominar como Y en T menos 1, más un término de error. ¿Sí? Esto lo estoy comparando, bueno, déjenme borrar, voy a ponerlo de la siguiente manera. Estoy comparando dos modelos. Uno, que es Y, explicado por la información, perdón, vamos a utilizar la misma notación y un color más, un pincel más pequeño. Entonces, lo que estoy comparando es lo siguiente. Y en T más 1, lo estoy explicando por la información que hay en Y en T, toda la información de Y en T, más la información en XT, más un término de error, y la estoy comparando contra una regresión en YT más 1, pero en la cual únicamente estoy utilizando la información de Y de T más el término de error. Entonces, noten que este modelo versus este modelo, en lo que difieren es en la inclusión de X de T. Entonces, si mi curso de introducción a la econometría, si los elementos que me dieron en mi curso de introducción a la econometría son ciertos, entonces quiere decir que cuando yo incorporo un regresor adicional, lo que estoy haciendo es extrayendo variabilidad de quién, del término de error. Entonces, si por el contrario no incluyo ese regresor, entonces estoy haciendo que mi término de error tenga mayor variabilidad. De esta manera, puedo mostrar que si X es información relevante para Y, entonces el término de error del primer modelo debería de tener una menor variabilidad respecto del modelo que está aquí en el que no incluí a X de T. ¿Claro con esa idea? ¿Todo el mundo está claro con esa idea? Sí, profesor. Okay. Está claro. Vale, perfecto. Bien. Entonces, dicho eso, entonces podríamos hacer el caso inverso, ¿no? Cuando Y causa X es simplemente analizarlo de forma inversa, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cómo hago una prueba de causalidad? Bueno, entonces una prueba de causalidad se puede establecer de la siguiente manera. Voy a hacer un poquito más de espacio aquí, necesito. Entonces, la prueba de causalidad será muy sencilla, ¿no? Dicho lo que describí arriba. Entonces, voy a pensar que Y de T se puede describir como un AR. Y de T va a ser descrito por un AR que tiene una constante, perdón, A0, más toda la suma de la información rezagada de Y de T. Entonces va a ser desde K igual a 1 hasta K1 de las A11 de supraíndice K de Y de T menos K. Entonces todo esto es un AR, si se dan cuenta. ¿Un AR de qué orden? De orden K1, ¿sí? Más un componente que va a ir desde K igual a K0 hasta K2. ¿De quién? De A12 supraíndice K de X de T menos K, más un término de error U1T. Entonces, noten esto. Entonces, lo que estoy haciendo es hacer un modelo AR que incluye, todo esto es la parte AR. Bueno, déjenme cambiar de color. Todo esto que está aquí es la parte AR. Y todo esto que está aquí es como una especie de, que agregamos como algún tipo de componente exógeno. ¿Sí? Entonces, voy a pensar en una regresión de ese estilo. Y mi prueba entonces de causalidad de Granger, para preguntarme si X causa Y, entonces esa es mi pregunta de investigación. ¿Cómo la haría? Bueno, la forma más sencilla de hacer esto es plantear una prueba de hipótesis, ¿no? Como todo lo que hacemos en estadística, ¿no?
planteamos una prueba de hipótesis. Mi hipótesis nula sería la siguiente. Sería decir que A1, 2, supraíndice 1 es igual a A1, 2, supraíndice 2, igual a puntitos, puntitos, igual a A1, 2, supraíndice K2, igual a 0. Es decir, lo que estoy planteando en mi hipótesis nula aquí es que todos los componentes, todos los coeficientes asociados a este término son exactamente igual a 0. Eso es lo que me estoy preguntando. Si resulta ser que mi hipótesis nula es cierta, si todos estos componentes son exactamente igual a 0, puedo concluir entonces que X no causa a Y. Porque estadísticamente esos coeficientes son 0, es decir, el aporte que hace X a Y es estadísticamente 0. ¿Sí? Por el contrario, si rechazo mi hipótesis nula, entonces es decir, si es no H0, entonces estoy en un mundo en el cual X causa a Y. ¿Dudas con el planteamiento? Creo que es bastante intuitivo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, ok, bien. Ahora, sí, ¿ahí había una pregunta? Ok, vale. Entonces, otra forma alternativa de hacerlo, y es un poquitito más sofisticado, es hacer una prueba de razones de varianza. Es tomar la varianza que se genera de estimar YT más 1, condicional en que tengo toda la información de T, respecto de la varianza que se genera en YT más 1, condicional en el conjunto de información total menos la información de X. Esto se distribuye como una F. Y preguntarse en una tabla si esto es estadísticamente diferente de una región crítica, ¿no? Entonces simplemente podemos pensar una F muy sencilla. ¿Cómo se ilustra una F? Es un dibujo muy sencillo como este. Bajo ciertas condiciones se ve así la F. Entonces nos preguntaríamos si caemos en una región que está por aquí, que sería una región de rechazo, ¿vale? Dependiendo del alfa que queramos asumir. Es una forma más sofisticada de verlo, pero es exactamente lo mismo que es equivalente esta prueba a la prueba que tengo aquí arriba. ¿Sí? De hecho, creo que en R vamos a hacer el segundo caso. Vale. Creo que si no más recuerdo, hacemos el segundo en R. Bien. Si no hay dudas con la parte teórica, veamos el ejemplo práctico que tengo para la clase. ¿Sí? Entonces, vayamos a R y vamos a utilizar clase 13. Entonces, vamos a R. Déjenme compartir mi pantalla R. Ok, listo. Entonces, vamos a utilizar clase 13 y es causalidad de Granger. Voy a utilizar algunas bibliotecas convencionales que he venido utilizando, que es ggplot, dplyr, readxl y stat. Mi directorio de trabajo. Voy a utilizar la base de datos que había ya ajustado por estacionalidad. Está aquí, la cargo. Entonces, ¿qué información tiene? Tiene el INPC, tiene el tipo de cambio, CETES, IGAE y índice de producción industrial de Estados Unidos. Estos son los nombres de las columnas que tengo. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente compartir a series de tiempo todas las columnas. Entonces, lo que tendría primero es la serie del índice nacional de precios del consumidor, su diferencia logarítmica de un periodo, entonces la diferencia del periodo inmediato anterior, la del tipo de cambio, diferencia de tipo de cambio, CETES, diferencia de CETES, y voy a hacer simplemente un gráfico de las tres gráficas, ¿no? Entonces tengo el INPC en diferencias, el tipo de cambio en diferencias y los CETES en diferencias logarítmicas. ¿Sí? Probablemente los CETES ni siquiera tendría que sacar diferencias porque son una tasa, entonces ni siquiera tendría que modelar así, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer
omisión en este momento de esa observación que podrían hacerme válida de que en realidad los setes no deberían ser diferenciados porque en estricto sentido ya muestran una tasa de crecimiento, ¿no? Bien, entonces, una vez graficado, lo que tengo es este tipo de gráficas. Lo que me voy a preguntar ahora es una prueba de causalidad de Granger, muy sencilla, ¿no? Entonces, para hacer la prueba de causalidad de Granger voy a necesitar que instalen dos bibliotecas nuevas. Una que es SU y otra que es LMTP. Entonces, la primera tiene una serie de herramientas que nos van a permitir hacer modelos BAR y en este caso también causalidad. La segunda es son pruebas sobre modelos lineales. LMTS es la abreviación de Linear Model Test. Entonces, si le quitan aquí gato a ambos, simplemente para poder ejecutarla. Y yo ya las tengo previamente procesadas, entonces simplemente voy a cargar las dos bibliotecas. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es combinar en un solo data frame las tres series que calculé. Entonces, las tres series que calculé simplemente son las series en diferencias logarítmicas. Las guardo en un objeto que se va a llamar datos. Le voy a agregar la columna de fecha, la voy a traer desde el conjunto de datos que importé. Voy a tomar la columna de fecha y la voy a agregar, la voy a adherir a mi data frame de datos. Y si muestro los nombres, se verían de esta manera, ¿sí? Entonces, la manera en que hace el merge de las dos, tanto de la columna como de la base de datos, esta función de combinar, es pone primero la columna de fecha y luego los datos que yo traía en la línea inmediata anterior. Si hubiera yo cambiado datos y luego el datos con fecha, la fecha se hubiera puesto al último, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer pruebas de causalidad para 4, 8 y 12 y 16 rezagos. En el caso de causalidad de Granger no hay una técnica propiamente o una metodología descrita para cómo elegir el número de rezagos. Y con el número de rezagos me refiero con el número de rezagos en el componente AR de la variable que queremos identificar su causalidad, como de la variable exógena. Por convención, esa es una cosa que me expliqué cuando estaba yo en la pizarra. Por convención, siempre asumimos que los rezagos de Y y los rezagos de X son los mismos. Es decir, por convención vamos a asumir que K1 y que K2 es igual. Y que entonces K0 es igual a 1. ¿Sí? Esa es la convención que vamos a utilizar en general. Entonces me regreso a R. Entonces, bien. Ahora, también por convención se utilizan normalmente este tipo de rezagos, 4, 8, 12 y 16, nada más, para evaluar causalidad de Granger. ¿Sí? Algunos de ustedes a lo mejor podrá utilizar algún otro criterio, por ejemplo, que también podría ser válido, ¿no? Que utilizara una medida de criterio de Akaike para definir cuántos rezagos quiere utilizar en su modelo de causalidad de Granger, también es posible, ¿no? Pero en general, como que digamos que utilizando parsimonia, o siendo muy parsimoniosos en este caso, podríamos simplemente asumir 4, 8, 12 y 16 rezagos, sin ningún problema. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar la función que se llama Granger Test. Entonces, si tenemos dudas de cómo utilizarla, como siempre, le preguntamos aquí a la consola cómo se utiliza esa función. Bueno, Granger Test es una función que es de la librería Linear Model Test. Es una causalidad de Granger. Necesita dos objetos. Que son, bueno, necesita un objeto que sea una serie bivariada. Y necesita otros parámetros, ¿no? Que queramos. Podemos incluirle algún conjunto de observaciones exógenas si queremos, y simplemente el orden que queremos utilizar para la causalidad. Entonces voy a probar primero causalidad de Granger del índice nacional de precios, la diferencia con el tipo de cambio, ¿sí? Voy a utilizar un modelo de 4 rezagos y estoy utilizando como datos
mi objeto que se llama datos. Entonces, ejecuto esta línea y lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Entonces, la causalidad de Granger se evalúa con ese modelo. Entonces, mi modelo es sencillo. Fíjense, entonces son dos modelos muy sencillos, ¿no? Entonces, el primer modelo utiliza el índice nacional de precios al consumidor, la diferencia, y lo utiliza como regresor, ese mismo índice, pero rezagado hasta 4 veces, y el tipo de cambio también rezagado 4 veces. El modelo 2 es la regresión de las diferencias del índice nacional de precios al consumidor con únicamente los rezagos de ese índice. Entonces, y lo que hace es una prueba F. Entonces, está haciendo lo que yo les decía, está utilizando una razón de varianzas, compara la varianza del primer modelo, del residual del primer modelo, con la varianza del segundo modelo. Y se pregunta sobre si la primera varianza es más chica que la segunda varianza. Entonces, esa es la hipótesis nueva. Entonces, bien, una vez dicho eso, entonces los grados de libertad del primer modelo son 221. ¿Cómo sabemos que son 221? Bueno, son el número de rezagos para la primera serie más la segunda serie, son 8 rezagos. Entonces, son el número de observaciones, que son 235 menos los 8 rezagos de cada una de estas series, menos la constante, 8, 9, sí, ahí está. Sí, son 200, me faltan aquí algunos. Por alguna razón me está dando 221, pero bueno, déjenme checarlo, pero aquí sí tengo una duda sobre cómo calculo estos grados de libertad. Pero en estricto sentido son el número de observaciones menos el número de regresores. Entonces, son obviamente mayores grados de libertad para el segundo modelo que respecto del primero. Entonces, la diferencia en grados de libertad es 4. El F o la estadística F es 1.44202 y la probabilidad es 0.2282. Entonces, la pregunta que les hago en este caso es, ¿aceptan o rechazan la hipótesis null? No rechazamos la hipótesis. No. Ok, no la podemos rechazar. Entonces, por lo tanto, consideramos que, ¿qué cosa? Que las varianzas son iguales. Entonces, si las varianzas son iguales, ¿eso qué implica? Regresémonos al modelo. Déjenme regresar a mi pantalla. Entonces, si las varianzas son iguales, fíjense, cuando yo planteé el problema era este. Si no existe esta condición, sino más bien la condición es esta, es que estas dos varianzas son iguales, entonces quiere decir que haber agregado a X o haberlo quitado es irrelevante. Por lo tanto, X no causa Y en este modelo. Si me regreso entonces a mi problema en R, quiere decir entonces que en este caso las diferencias del tipo de cambio no causan al INPC, considerando un modelo con 4 rezagos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Yo tengo una duda. ¿Qué número debe de dar F para decir que se rechaza o no? Sí. ¿Qué número debe dar aquí? Es la probabilidad. ¿Cómo determino esta probabilidad? Es de una forma muy sencilla. Mira, vamos a verlo gráficamente. Déjame regresarme a mi pizarra. Muy sencillo. Me voy a regresar aquí. Necesito un poquito más de espacio aquí. Estamos asumiendo que estamos utilizando una F, ¿no? Entonces una F más o menos se ve como mi dibujo que dice allá arriba, pero lo voy a replicar aquí un poquito. Una F se ve como esta. Entonces, fíjate, voy a ponerlo de esta manera. Una varianza, vamos a poner una varianza 1
considerando la información de Y y X, versus la varianza 2, considerando solo la información de Y. Entonces, si las dos varianzas son iguales, entonces tendríamos una distribución F que se comporta de esta manera. Si, por el contrario, voy a cambiar de color a rojo, si la varianza del segundo es mayor, es decir, si esto ocurre, lo que está en rojo, entonces querría decir que mi distribución sigue siendo como esta que tengo aquí, pero estoy en una región en la cual mi F toma valores dentro de esta área. Es decir, dentro de cualquiera de estos puntos. ¿Sí? Entonces, si eso pasa, si pasa lo de rojo, entonces quiere decir, voy a cambiar de color ahora a un azul para no confundir. Entonces quiere decir que la probabilidad que me dé el software, la probabilidad de F, va a ser mayor o igual a 0.05. ¿Sí? Porque estoy asumiendo que en el área roja, que en esta área roja estoy acumulando el 95% del área. Por convención siempre utilizamos esta idea. 95% para aceptar, 5% para rechazar. Entonces, otra forma de verlo es decir que esta región que está aquí es un alfa igual al 5%. Entonces, tú aceptas la hipótesis nula siempre que la probabilidad de F sea mayor a 0.05. Si la probabilidad de F es menor a 0.05, entonces estás en la zona blanca que tengo aquí. Estás en la zona de rechazo. ¿Sí? Espero que lo haya podido explicar claro. Si no, dime, por favor. Sí, gracias. ¿Sí? Buenísimo, Lisa. Va. Entonces, vámonos a eso. Bien. Ahora, vamos a ver entonces ahora el caso inverso. El caso inverso, entonces, es preguntarse por el tipo de cambio causa al INPC. Entonces, ya nos preguntamos si el tipo de cambio causa al INPC y concluimos que no. Ahora nos vamos a preguntar el caso inverso. ¿El INPC causa el tipo de cambio? Bien. Y lo hacemos igual para 4 horas. Y entonces, en este caso, me da este valor. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Rechazamos ¿Hay la hipótesis. causalidad? Okay. Entonces, aquí sí hay causalidad, exactamente. Aquí sí hay causalidad. Rechazamos la hipótesis nula, es decir, las varianzas no son iguales. Una de las varianzas es más grande que la otra. Y dado el modelo como lo establecimos, eso quiere decir que estamos en un escenario en el que el INPC causa el tipo de cambio. Estadísticamente, aquí no estoy hablando de ninguna causalidad o endogeneidad teórica. Es una causalidad pura y llanamente estadística. ¿Sí? Simplemente es un análisis de correlaciones. Solamente que en estadística, a diferencia de en economía, en estadística, acuérdense que el problema de estadística es un problema de identificar correlaciones. Y le llamamos causalidad porque cuando encontramos correlaciones fuertes, no encontramos otro calificativo más que decirle causalidad. En economía nosotros sí podemos hablar de causalidad en otro sentido porque establecemos modelos teóricos de cómo se deben comportar ciertas series, ¿no? O ciertas variables. Y siempre asumimos modelos teóricos de, por ejemplo, la inversión, la tasa de interés, altas tasas de interés causan ciertas condiciones en la economía, bajas tasas de interés causan otro tipo de condiciones en la economía, ¿vale? Entonces vamos ahora a avanzar. ¿Qué pasa entonces con otra pregunta, no? Ahora me voy a preguntar si la tasa de variación de los CETES causa el INPC, ¿no? Y según lo que puedo ver aquí, no es cierto, ¿no? La varianza entre uno y otro modelo es igual. Entonces, por lo tanto, la información que aportan los CETES al INPC es irrelevante. Ahora, tomen en cuenta que esta es la diferencia, ¿no?
Probablemente si hubiéramos incluido los setes, sería otra condición, ¿no? Pero simplemente este es un análisis estadístico. Luego tengo el caso inverso. El caso inverso tampoco, ¿no? Está muy cerquita. Esto es 0.07, ¿no? Entonces, si hubiera sido casi está en 0.05, pero no lo es, ¿no? Entonces, al 95% tampoco se causa. Entonces, yo puedo decir básicamente que los CETES y el INPC no se causan entre sí. Bueno, las diferencias, ¿no? Bien. Luego veo el tipo de cambio con los CETES a 28 días. Igual veo que no se causan. El caso inverso tampoco se causa, ¿no? Entonces yo puedo decir que a 4 rezagos, creo que solamente la segunda línea es la única que muestra algún tipo de evidencia de causalidad de Granger. Todas las demás. Si hago para 8 rezagos, puedo hacerme la misma pregunta. En este caso tampoco, no se causan, no se causan, no se causan. Sí se causa en este escenario, sí, es decir, en este escenario, la tasa de crecimiento del INPC, que es básicamente la inflación, sí causa las tasas de crecimiento de los CETES, ¿no? Pero solamente hasta el nivel de 8 rezagos. Luego este escenario tampoco se causan y este tampoco. Vamos a ver a 2. En el caso de 12 rezagos, tampoco se causan. Sí se causan estos amigos, estos de acá no se causan. Sí se causan en este escenario una causalidad, en este escenario tampoco. Puedo hacer también el de 16 y verificar cómo está la causalidad en cada uno de estos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, en este punto quiero que no olvidemos algo, un supuesto que no he roto hasta este momento. O sea, yo inicié mi curso diciendo que iba a hablar de procesos estocásticos estacionarios. ¿Sí? Procesos univariados, ¿no? Entonces, lo que hice ahorita en la clase, al inicio, fue romper el supuesto de univariedad, es decir, de ser una variable nada más. Lo amplié a multivariado, ¿no? Al menos a 2 variables. Pero lo que no he roto es el supuesto de estacionariedad. Entonces, toda esta técnica que estoy viendo hasta ahorita sigue asumiendo detrás que las series son estacionarias. Pero hasta este punto donde estamos parados, no les he dado ninguna prueba estadística para mostrar cuando una serie es estacionaria o no lo es. Entonces, condicional en esa información, lo único que hemos hecho es romper el supuesto de solo una variable e hemos incorporado la información de 2 variables. Lo que voy a hacer ahora es incorporar el concepto de vector autorregresivo, ¿sí? El concepto de vector autorregresivo, pero antes de seguir, ¿tienen alguna duda con lo que vi hasta ahorita? Profe, ¿por qué en estos Granger se utilizan las diferencias y no se utilizan otros, no sé, como los logaritmos o algo así? Bueno, la razón es por lo que acabo de narrar, que estoy asumiendo que los modelos son estacionarios. Bueno, que las series son estacionarias. Entonces, si te acuerdas de mi gráfica que hice al inicio, solamente era para ilustrar que las series eran estacionarias. Si tú cuando grafiques la información te das cuenta que las series son estacionarias sin considerar ese hecho, la diferencia, por ejemplo, voy a copiar este código y lo voy a poner al final. Vamos a ver. Y vamos a hacer el plot, pero para los logaritmos, ¿no? Que es una buena la pregunta que tú tienes, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos en logaritmos? Bueno, vamos a hacerlo en logaritmos. Ah, pero no está el logaritmo. Sí está el logaritmo, sí lo definí arriba, ¿no? Ah, no. Solo está el NPC normal. Bueno, sin logaritmos así, porque solo tengo esa creo. Solo por ilustrarlo. Bien. Aquí tengo 3 series. ¿Por qué razón no haría causalidad de Granger con estas 3? ¿Por qué imaginas que no lo haría? ¿Cuál sería tu primer? O bueno, ¿por qué sí lo harías? Pues no sé, bueno, ahorita por lo que mencionó de que tienen que ser estacionarios, pero no sé realmente, tal vez porque, no, la verdad no sé. Bien. Sí, justamente el tema es, no son estacionarias, o al menos no visualmente, ¿no?
Entonces, esa es mi principal restricción para implementar causalidad de Granger, en este caso, ¿no? Puedo implementar causalidad de Granger, nada me lo impide, no puedo lanzar la rutina. O sea, por ejemplo, podríamos copiar un poquito de código de aquí arriba y utilizar y lanzar la prueba sin ningún tema, solamente para el INPC y, por ejemplo, para el tipo de cambio. Y preguntarnos, y resulta ser que sí, mira, pareciera ser que así sí se causa, ¿no? Por ejemplo, esto así causa la otra. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que las series per se no eran estacionarias, ¿no? Entonces, cuando las series no son estacionarias, puede parecer que se causan por una razón, por una cosa que le denominamos regresión espuria, ¿no? Más adelante voy a abundar respecto al tema. Pero el concepto de regresión espuria simplemente habla de series que, por ejemplo, que parece que se correlacionan porque la tendencia de largo plazo pareciera ser que van creciendo juntas, ¿no? Entonces, es esta idea, es este chiste clásico que siempre hacemos, ¿no? De si los goles de un futbolista famoso causa el PIB de su país, ¿no? Entonces, esa idea es errónea porque en principio estamos asumiendo que existe una correlación significativa entre dos eventos que claramente no se causan, ¿no? O que claramente no tienen una causalidad directa. Simplemente hay una correlación positiva porque probablemente por ser un futbolista exitoso, sus números de goles tienden a crecer en el tiempo y por una razón natural, y por el simple hecho de crecimiento de la población, el PIB de los países tiende a crecer. Entonces, esas correlaciones son lo que llamamos como regresiones espurias, ¿sí? Es justamente lo que captura en este caso la causalidad de Granger que tengo aquí, ¿no? Pareciera ser que se causan, pero no es que se causen, simplemente tienen un componente que convive en conjunto con ellas, que es la tendencia. Ok, ¿Vale? gracias. Buenísimo. ¿Más dudas, muchachos? Bueno, tengo una pregunta de ellas, ¿no? ¿Cómo saber hasta qué número de rezagos llegar? Bueno, aquí depende mucho de la periodicidad de la serie que estás analizando, ¿no? Por ejemplo, en este caso mis series son mensuales, ¿no? Entonces, yo creo que el número máximo de rezagos que podría yo admitir en un mes probablemente serían 24, porque eso ya incluiría 2 años, ¿no? Al menos por cómo configuré mi diferencia. Si tú, por ejemplo, trabajaras con series diarias, ¿hasta cuántos rezagos admitirías? Bueno, probablemente hasta 365, ¿no? Que es el número de días en un año. Aquí mis series son mensuales, entonces digamos que esa es como la forma en que se suele hacer la causalidad de Granger. En el caso de las series trimestrales, incluso la posibilidad de hacer causalidad es más corta, ¿no? Porque solo tienes 4 observaciones por año. Entonces, a lo mejor puede ser causalidad para 1, 2, 3 y 4 periodos. Y se acabó, probablemente, ¿no? Espero que eso haya respondido a tu pregunta, Elisa. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Hola. Sí. Yo tenía una duda. Quisiera analizar como una variable que, por ejemplo, el PIB, pero como en los ciclos y ver qué cosa causaba el ciclo y estas cosas. Se podría extender el análisis no solo a un año, sino como a lo que teóricamente podría ser el ciclo. Sí, claro, ¿no? O sea, tú dices, bueno, en principio también aquí hay que hacer una pequeña distinción, ¿no? Cuando tú hablas de análisis de ciclos, probablemente estás pensando que estás analizando, separaste la serie a través del filtro Hodry-Prescott y te quedaste únicamente con la parte del ciclo, ¿no? Porque básicamente eso sería una forma macro de ver el problema, ¿no? Te quedas únicamente con el ciclo y por fortuna es que por construcción el ciclo probablemente ya es estacionario, ¿no? Entonces lo podrías hacer sin problema. Ahora bien, como tu pregunta es muy válida, dices, bueno, entonces yo puedo utilizar el número de rezagos, tantos rezagos,
como los que yo necesite para capturar al menos un ciclo, ¿no? Porque a lo mejor la información se correlaciona de esa manera, lo cual es cierto, ¿no? Totalmente cierto. Es muy probable que a lo mejor en ese caso sí puedas utilizar el número de rezagos suficientes como para capturar el fenómeno completo del ciclo, ¿no? Que podrían ser 5 años, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, sí se podría. Gracias. Vale, ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? O pasamos a VAR. Vale, ok. Entonces vamos a ver el concepto de modelo VAR. Bueno, pues como les dije, causalidad de Granger es un caso particular del concepto más amplio que se llama vectores autorregresivos, ¿no? Entonces me voy a regresar a mi pizarra. Entonces, vectores autorregresivos es un concepto un poquitito más amplio. Entonces, vectores autorregresivos es un concepto más amplio y lo primero que tenemos que hacer es reconocer con qué objeto estamos trabajando, ¿no? Cuando trabajamos con procesos univariados, trabajamos con la idea de que X es un proceso estocástico, univariado, ¿no? Lo que voy a hacer ahora con VAR es utilizar como notación la siguiente, una X así como mayúscula pero en negrita, o sea, una X más grande, y decir que este va a ser un vector, que se va a conformar de lo siguiente. Va a ser un vector que puede contener al proceso estocástico 1 en el periodo t, al proceso estocástico 2 en el periodo t, y así me voy hasta el proceso estocástico késimo en el periodo t. ¿Sí? Entonces, ahora mi unidad de observación ya no es un solo proceso estocástico univariado, sino es un vector estocástico. ¿Sí? De p variables, ¿no? Perdón, de k variables. Tengo k variables apiladas en un vector, entonces ahora mi unidad de observación es este vector estocástico en un momento dado t, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar la siguiente notación. Voy a decir que x subíndice t menos, déjenme borrar, x subíndice t menos i va a ser el vector que se va a conformar de lo siguiente. Va a ser el vector que va a tener el proceso estocástico 1 en el momento t menos i, el proceso estocástico 2 en el momento t menos i, y así hasta el proceso estocástico késimo en el momento t menos i. Entonces voy a utilizar i para indicar rezagos, ¿no? Entonces va a ser desde i igual a 1, 2, hasta p. Un valor p máximo de rezago, ¿vale? Ahora bien, voy a utilizar también una nueva notación. Voy a decir que delta va a ser igual a un vector que va a ser de la siguiente manera. Va a ser delta 1, delta 2, hasta delta k. Este va a ser un vector de constantes, de valores constantes. Cada uno de estos valores constantes va a estar asociado con cada uno de los procesos estocásticos, ¿no? El proceso estocástico 1, 2, 3, hasta el proceso estocástico k. ¿Sí? Bueno, ahora bien, finalmente, y esto sí, para esto sí necesito un poquito más de espacio, la última parte de mi notación quiero incluir lo siguiente. Voy a incluir una matriz A que va a estar dado por lo siguiente. Mi matriz A va a estar dado por un valor A11 supraíndice I, un valor A12 supraíndice I, entre paréntesis, puntitos, hasta un valor A1K supraíndice I. Luego voy a tener un valor A21 supraíndice I, un valor A22 supraíndice I, así hasta un valor A2K
supraíndice I. Y hacia abajo voy a tener lo siguiente. Hasta el último voy a tener un valor AK1 supraíndice I, hasta un valor AK2 supraíndice I, hasta el final voy a tener un valor AK, K supraíndice I, de esta manera. ¿Sí? Esta matriz, que le voy a poner aquí también un subíndice I, va a ser una matriz que va a incluir todos los coeficientes asociados a la siguiente expresión. Entonces, para la siguiente expresión tengo que necesitar bastante espacio. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que un modelo bar va a estar dado por un vector en el momento t, que está expresado por una matriz A1 que multiplica al vector t en el momento rezagado 1 más una matriz A2 que multiplica al vector en el momento t menos 2 más, más una matriz AP que multiplica a la matriz rezagado p periodos más un vector delta más un componente U de t, que también es un vector estocástico. Pues lo voy a mostrar como U, pero digamos que U en negrito. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, dada esta notación que tengo, entonces cada una de estas matrices A1, A2 hasta AP tienen una forma muy parecida a esta. ¿Sí? Entonces, una matriz como esta, por ejemplo, si la sustituyera yo aquí, voy a hacerlo solamente para el caso A1, voy a suponer un bar de orden 1, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí lo voy a denominar como un bar de orden P, ¿sí? Voy a hacer el caso particular, un bar de orden 1. Entonces, vamos a desmenuzar únicamente un bar de orden 1 para hacer un ejemplo solamente para ilustrar. ¿Cómo se vería un bar 1? Un bar 1 se vería de la siguiente manera. Un bar 1 se vería más o menos así. Déjenme cambiar de color. Sería tomar mi vector xt, que yo ya sé que se compone de un montón de variables, que se compone del proceso estocástico 1 en el momento t, el proceso estocástico 2 en el momento t, así hasta el proceso estocástico k en el momento t. ¿Sí? Esto es igual a un vector delta más una matriz A1 que multiplica al vector estocástico en el momento rezagado un periodo más un componente U de t. Es decir, lo que tengo es un vector que tiene a delta 1, delta 2, hasta delta k, más una matriz A1 que va a ser la matriz A11 supraíndice 1, A12 supraíndice 1, puntitos hasta la A1késima supraíndice 1, a la A21 supraíndice 1, la A22 supraíndice 1, puntitos hasta la hasta la A2k supraíndice 1, y hacia abajo tendría hasta la AK1 supraíndice 1, y hasta acá al último tendría AK, supraíndice 1. Todo esto que multiplica al vector, ¿qué vector sería el vector? X1 en t menos 1, X en 2 en t menos 1, perdón, así hasta el vector X késimo en t menos 1. Más mi vector U, que sería ¿quién? U1 en t, U2 en t, hasta UK en t. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, mi especificación de un bar 1, quiere decir, a grosso modo, que el proceso estocástico 1
está explicado por una constante, delta 1, y por una combinación lineal de todos los efectos que tienen las demás variables ajustadas por estos coeficientes. ¿Sí? Cuando yo haga este producto, lo que tendré es este producto por este otro. Entonces, quiere decir que el proceso estocástico 1 es explicado por toda la correlación que exista de ese proceso con los demás procesos, pero rezagados. Y así sucesivamente para cada uno. Por ejemplo, para el caso del proceso caésimo, este proceso caésimo tiene una constante y además es una combinación lineal de todos los demás procesos. ¿Sí? Más claramente cada uno con un término de error. ¿Sí? En este sentido, un modelo VAR es un proceso de simultaneidad. Lo que captura un modelo VAR es la posibilidad de estimar regresiones simultáneas de todos contra todos. ¿Sí? Ese es, digamos, que el potencial que tiene el modelo VAR autorregresivo. Si se acuerdan, cuando vimos causalidad, pudimos hacer ejemplos muy parecidos a esto, pero ¿con cuántos elementos a la vez? Con 2 elementos a la vez. Lo que hace el modelo VAR es que hace una generalización de ese problema y dice, bueno, no solo es para 2, sino para cualesquiera K elementos que yo quiera, puedo modelarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, este caso particular que yo tengo aquí es un VAR 1. Ahora, imagínense esta extensión para un modelo VAR P. Entonces, tengo a cada uno de los procesos estocásticos dentro de mi vector, que es explicado por los demás procesos estocásticos y por su misma información rezagada. En este caso, se vuelve un modelo de simultaneidad de todos contra todos. ¿Cuál es la única restricción que está aquí impuesta? Que todas las series dentro de mi vector son estacionarias. Esa sigue siendo mi restricción. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de un modelo VAR? La principal ventaja de un modelo VAR es que puede asumir endogeneidad de todas las variables que incluiste en tu modelo VAR. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vale, ok. Bien. Entonces, dicha mi notación, entonces me puedo regresar un poquitito a lo siguiente. Entonces, una vez establecida mi notación, entonces, solamente para recapitular. Entonces, puedo decir que un proceso estocástico T, un vector, se compone de un componente delta más una matriz A1 que multiplica el proceso en T-1, más puntitos más la matriz subíndice P de X en T-P, más U de T. Entonces, de forma similar, no hay nada que le impida. Puedo utilizar el operador rezago para este caso. Entonces, puedo decir que esto es igual a delta más A1 que multiplica a L de X de T más puntitos más AP que multiplica a L a la P de X de T más U de T. ¿Sí? Entonces, bien. Noten que en este caso el operador rezago que estoy utilizando aplica a un vector, no aplica a una sola variable. ¿Sí? Las propiedades del operador rezago siguen siendo las mismas, no lo estaría alterando en ningún sentido, y seguiría siendo un operador lineal que abre sumas, saca escalares, de igual manera que lo hice para los procesos autorregresivos y de medias móviles. Entonces, bien, dicho eso, entonces podría yo agrupar todo mi problema de la siguiente manera y decir que esto es igual a X de T menos A1 que multiplica a L de X de T menos puntitos menos A subíndice P de L a la P de X de T
igual a delta más U de T. Si factorizo todo por X, entonces lo que tengo es lo siguiente. Tengo una matriz identidad de tamaño K menos A1 que multiplica L menos puntitos menos AP que multiplica L a la P que multiplica a X de T igual a delta más U de T. A todo este vector enorme que tengo aquí, de hecho esta es una matriz identidad de tamaño K. A todo este componente que está aquí lo voy a denominar simplemente como A de L, que multiplica a X de T, igual a delta más U de T. ¿Sí? Voy a asumir lo mismo que venía asumiendo, que era que U de T era un proceso puramente aleatorio, es decir, tiene una distribución normal multivariada con media cero vectorial, y una varianza dada por sigma. Y ahorita describo cómo es sigma. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que estaría yo diciendo es simplemente que el valor esperado del vector U de T sería un vector de ceros, 0, 0, 0, que en general simplemente van a denominar como 0, para no gastar más notación. Simplemente 0. Ahora sí voy a hablar sobre la matriz de varianza y covarianza de este término. Es muy interesante esta matriz, de hecho. Entonces, ¿de dónde resulta la matriz de varianzas y covarianzas? Bueno, resulta, ¿cómo obtengo una matriz de varianzas y covarianzas? Como U tiene una media cero, entonces la matriz de varianzas y covarianzas resulta de multiplicar a U de T por U de T transpuesto. ¿Y por qué resulta simplemente de esto? Porque tiene media cero, ¿no? En estricto sentido, la varianza se implicaría resolver el siguiente problema, ¿no? Implicaría resolver el problema de U de T menos la media, pero la media es cero, que multiplica a quién? A U de T menos su media, también en cero, transpuesta. Por esa razón, esto es cierto, ¿no? Porque la media es cero. Bien, entonces ahora, dicho eso, entonces puedo decir que esta cosa se resume a lo siguiente. Entonces tengo al término de error del proceso estocástico 1 en T, al término de error del proceso estocástico 2 en T, así hasta el término de error del proceso estocástico K en T. Todo esto en una forma de este estilo, que multiplica esto mismo pero transpuesto. Esto es igual a U1T, a U2T, así hasta UKT. ¿Sí? Si resuelvo esta operación, si hago eso, bueno, entonces simplemente puedo checar dimensionalidades, ¿no? Para hacerlo. Este es un vector que es de K por 1. Este es un vector de 1 por K. Entonces, el producto me va a dar una matriz que va a ser de K por K. ¿Sí? Una bonita matriz de tamaño K por K. Entonces, bien, continuando entonces, resolviendo ese problema, entonces, bueno, me falta el valor esperado. Aquí se me había ido ese valor esperado aquí. Faltaba este valor esperado. Entonces, dicho eso, entonces lo que tengo es lo siguiente. Al final esto lo que quedaría es lo siguiente. Entonces esto implicaría el valor esperado de quién? De, bueno, van a estar más espacio. Es una cosa enorme, así. Va a ser el valor esperado de U1 en T al cuadrado, el valor esperado de U1 en T por U2 en T, así hasta U1 en T de UK en T.
El siguiente sería u en 2t, u en 1t, sería u2t cuadrado, hasta u2t y ukt. Hacia abajo sería uk en t, u1 en t, hasta acá abajo sería uk cuadrado en t. ¿Sí? Todo esto valor esperado. Si tomo el valor esperado de eso, entonces tengo lo siguiente. Vamos analizando cada una. El valor esperado de una matriz es el valor esperado de cada uno de sus elementos de la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el valor esperado de este componente que está aquí? Como tiene una media en 0, entonces el valor esperado de este componente al cuadrado va a ser la varianza, sigma cuadrado. ¿Cuál va a ser un valor esperado de cualquier componente cruzado? Será la covarianza que exista entre el U1 en este caso y UK, en este caso que tengo subrayado. Entonces, al final, lo que va a resultar es que mi matriz va a converger en algo que va a estar dado por esto, que va a ser sigma cuadrado 1 va a ser rho de 1 con 2, rho de 2 con 1, va a ser sigma cuadrado 2, rho de 1 con k, hasta acá abajo va a ser rho de k con 1, y hasta acá va a estar sigma cuadrado de k. Va a ser una matriz así. Puedo asumir todavía, o sea, puedo hacer un supuesto de que rho js es igual a rho sj, ¿no? Y podría simplificar todavía más este problema. Sin problema puedo hacer ese supuesto. Bien, a toda esta matriz que está aquí que tengo, la voy a denominar simplemente como una matriz sigma. Noten algo. Cuando yo les dije de los procesos univariados, les dije que no había información pasada que estuviera correlacionada con información presente, ¿no? Es decir, en el caso del término de error era un proceso puramente aleatorio. Es decir, que la información pasada no influía sobre la información presente o que al proceso U no le importaba el pasado, ¿no? Eso en los modelos VAR sigue siendo cierto. Lo único que le estoy haciendo al modelo VAR es agregándole un componente adicional que es una correlación contemporánea. Lo que estoy diciendo es que voy a formar una matriz sigma que va a tener información de las mismas variables en un momento dado y que va a ser cierta, que va a haber correlación de la variable 1 con la variable 2, pero solamente contemporánea. Es decir, solo va a ser cierta cuando las dos variables estén en el mismo momento t. Si están en momentos t diferentes, voy a asumir que la correlación sigue siendo 0. ¿Sí? Esa es una condición de los modelos VAR. De hecho, voy a hacer una prueba estadística que va a ser voy a probar si existe autocorrelación, pero la autocorrelación que voy a querer que sea cero va a ser la autocorrelación no contemporánea. La correlación contemporánea va a ser válida. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bien. Bien, si no hay dudas, aquí le quiero dejar hoy. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí le dejamos por hoy, muchachos, si no tienen dudas.